Bienvenidos de regreso a un nuevo episodio más de Empowered. El día de hoy estoy con Juan Gabriel Castro, actual manager de Naranjeros de Hermosillo, 17 temporadas en las grandes ligas y es un podcast que ya llevábamos preparándolo por un tiempo, así que estoy muy emocionado de estar con usted. Bienvenido, Juan. Luis, muchas gracias por la invitación. Yo sé que teníamos ya un tiempecito queriéndolo hacer, pero bueno, por fin se dio y vamos a platicar un rato. Sí, finalmente coincidimos y digo, yo conozco su carrera muy bien, o sea, desde chiquito pues me tocó verlo en algunos Usted debutó en grandes ligas antes de que yo naciera, pero usted se retiró cuando yo ya estaba bastante pues metido en lo que se refiere al béisbol, entonces sí me tocó ver pues verlo en la tele, en uno que otro videojuego, pues ahí me salía también y pues ahorita pues ya de grande pues como manager de Naranjeros de Hermosillo, pues ahí coincidimos hace como 6, 7 meses en el estadio, pero para la gente que no lo conoce, que no sabe quién es usted, si se podría presentar un poquito, platicarme sobre su background, quién es, qué hace, qué hizo. Sí, Luis, bueno, mi nombre es Juan Gabriel Castro. Soy de Los Mochis, Sinaloa. Nací en 1972. Ahorita tengo 51 años. Eh, Me gustó el béisbol desde niño, de verdad, gracias a mis padres. Mi papá jugaba al béisbol ahí en Los Mochis, béisbol amateur. Después de ahí, pues jugué ligas pequeñas ahí en Los Mochis también por mucho tiempo, liga amateur. Y a los 17 años fue cuando me firmaron para ir a la Academia de Pastejé. Estuve ahí en la Academia internado por 10 meses, aprendiendo a jugar béisbol, aprendiendo todo lo relacionado al béisbol. Ujú. Y el 1991 fue cuando se me dio la oportunidad de venir a los Estados Unidos con Dodgers. Dodgers me firma. Venimos a Estados Unidos a probar suerte y desde ese entonces ya nos quedamos a jugar acá todos los veranos desde 1991 hasta el 2011, que fue el último año que ya jugamos béisbol y gracias a Dios pudimos lograr nuestro sueño que era jugar grandes ligas y empezamos con Dodgers y terminamos con Dodgers, ahí nos retiramos. Sí, de eso sí estaba consciente. Eso que menciona usted de la Academia de Pasteje se me hace muy interesante porque mi papá y mi abuelo, que fueron quienes me pues metieron en el mundo del béisbol desde que yo tenía 3 años, pues platicaban sobre esa academia. Entonces yo me acuerdo que mi papá me decía, ah, yo me quería ir a Pasteje, tu abuelo también, o sea, como que el nombre Pasteje sonaba mucho. Y creo que de todos mis invitados de béisbol que he tenido pues en Empowered, solamente creo que uno le tocó ir a Pasteje, al Borrego Sandoval. ¿Usted y el Borrego son más o menos de la misma generación? ¿Coincidieron en Pasteje en algún momento? José Luis, mi paisano, creo que él es, si mal no recuerdo, creo que fue en la octava generación, séptima, octava. Y yo salí en la décima, 2 o 3 años después que él. Ok, que- ok. Y ahí en Pasteje, ¿cómo era todo? O sea, supongo que es diferente a las academias de ahora, pero supongo que habían bastantes cosas en común con las de hoy, ¿no? Muy diferente, la verdad, muy diferente. En aquel entonces, Pastejé, esa academia estaba localizada cerca de Toluca, entre Atlacomulco y Toluca. La academia más o menos de la carretera internacional, para que la gente más o menos se haga una visión de cómo era la academia. De la carretera internacional, si nos íbamos caminando hacia la academia, ya para el maizal, porque era puro maíz, más o menos Ujú. era como 1 hora y media caminando. Y en carro yo pienso, pues se hacían como, no sé, unos 20 minutos por ahí más o menos. Estaba en el medio de puro maíz, pero en realidad creo que eso era lo más importante porque era una academia donde ibas al 100% al béisbol, a aprender, a aprender béisbol, a estudiar béisbol, inclusive nos daban clases también de psicología, clases de inglés y la verdad, no era fácil, no fue fácil. El régimen que había, me acuerdo del teniente coronel, era el encargado de la disciplina. Nos levantamos temprano, no recuerdo exactamente la hora, 5:30 de la mañana, 6, y nos ponía a marchar, recuerdo. Teníamos que aprender a marchar, tomábamos distancia. Después de ahí venía la preparación física, que teníamos que correr, era como 1.5 millas a una bomba que estaba por ahí cerca, era un camino a llegar a una bomba. Y había, la verdad, en noviembre, diciembre, eran unos fríos, pero bastante buenos. Y aún así teníamos que salir, teníamos que hacer eso. Recuerdo, regresamos de correr, hacíamos gimnasio,
y después del gimnasio ya nos damos un baño y a desayunar. Y ya después del desayuno nos íbamos a los estadios de que tenía la academia, pero los estadios no estaban ahí en la academia. Teníamos que agarrar el camión de la academia y era más o menos hasta la carretera internacional y un poquito más o menos hacíamos como unos 40 minutos para llegar a los estadios. Eso era todos los días menos el domingo. El domingo nos daban de descanso y ese día aprovechábamos para ir a Tlacomulco y más que nada nos gustaba ir a Tlacomulco porque ahí podíamos comer algo diferente, ¿no? De lo que nos daban en la academia, de perdía unos tacos o algo diferente porque realmente a veces la comida en la academia se volvía muy monótona y llegaba el momento que ya no querías probar nada, pero no había más y teníamos que comer lo que había. Me imagino que cuando usted estaba ahí, o sea, le tocó estar con muchísimos otros jugadores, pues, de esa generación que usted platica. Y digo, o sea, todo el mundo estaba con el objetivo, pues, de llegar a béisbol profesional, llegar a grandes ligas, pues, establecerse, pues, no, hacer del béisbol una carrera. ¿Recuerda alguno de los jugadores que le tocó, con los que le tocó convivir, pues, en esa generación y que también llegaron lejos? Sí, Luis, está mi compadre, bueno, los dos compadres, está el Cañón Osuna, Antonio el Cañón Osuna, también estuvo Ismael Valdés en esa academia, Oscar Rojo, Pancho Ponches, Oh, estaba ¿en ahí, serio? sí, pero era catcher, él salió como catcher en la academia, en esa generación, después ya se convirtió en pitcher, excelente pitcher, todos lo sabemos, Marcos Mendoza, Heriberto García, eh, Saúl Borbón, son de los que más, de los que me acuerdo, pero en realidad esa academia, esa generación dio muchos jugadores muy buenos, muchos de ellos que jugaron varios años también en la Liga Mexicana de Béisbol. Ajá, ahorita que usted me estaba platicando que estuvo, digo, o sea, firmó en México, después firmó en Estados Unidos con Dodgers primeramente. ¿Usted recuerda el momento en el que ya se la solía que lo iban a firmar, que ya estaba a punto de que un equipo de béisbol de México se le acercara para ofrecerle una firma? Pues mira, Luis, yo fui a la academia firmado por los Tigres del México en aquel entonces, y ellos tenían convenio con Dodgers de Los Ángeles. Recuerdo cuando se hizo el tryout allá en Los Mochis, ahí nos firmaron al Cañón Osuna, estaba en ese tryout, a otro compañero, Gerardo Castro, y que no es pariente mío, pero tenemos el mismo apellido, y un servidor. Entonces, a nosotros tres nos firmaron en ese tryout que hubo en Los Mochis. En realidad yo no sabía si me iba a ir a Estados Unidos o no sabía qué es lo que iba a pasar. Mi mente en aquel entonces yo decía, vamos a la academia porque va a haber oportunidad de jugar en México, pero la verdad mi mente estaba, yo quería ir a Estados Unidos, yo quería jugar en Estados Unidos y gracias a Dios se dio eso, se dio esa oportunidad. Muchos esfuerzos, se hicieron muchos esfuerzos, muchos sacrificios, muchas hambres, muchas tristezas, no sé, muchísimas cosas pasaron a través de esos 10 meses en la academia, pero gracias a Dios se nos presentó la oportunidad de venir a Estados Unidos y creo que la aprovechamos al máximo. Y creo que es muy importante eso que menciona, o sea, de todas esas dificultades, hambres, tristezas que le tocó vivir en la academia, porque al final de cuentas eso lo convierte en la persona que es, o sea, son sus comienzos, algo que siempre me gusta mucho comentar en el podcast y que yo le agarré esa frase de un cantante que se llama Manuel Espinosa y hace poquito lo entrevisté también, mi cantante favorito desde que estaba chiquito era él. Entonces cuando yo grabé con él era de que a la vez, o sea, yo estaba súper feliz porque yo le decía, de niño yo me peinaba como tú, me creía tú, o sea, todo ese rollo. Y algo que a mí se me quedó muy grabado que él dijo, o sea, desde hace muchos años es, los comienzos siempre es la parte más difícil de todo. Empieza donde estás, comienza con lo que tienes. Entonces, usted habla de sus comienzos que otra vez lo vuelvo a comprobar, es la parte más difícil de todo. Pero le pregunto, ¿tiene alguna anécdota que usted recuerde de esos momentos en la que usted sentía de que ya no puedo más, ya quiero renunciar, esto está muy difícil? Porque supongo que tuvo días en los que, pues, fue muy difícil superarlos, ¿no? Sí, Luis, sí, definitivamente. Y las épocas son diferentes, ¿no? En aquel entonces pues no había psicólogos, no había coach mentales, no había, en realidad, en la academia nos apagaban la luz a las 10 de la noche. Entonces, a las 10 de la noche ya no estaban ni el teniente ni sus hijos que cuidaban ahí la academia, no había ningún coach. eh, Éramos los puros jugadores. En realidad, los coaches se quedaban la mayoría del tiempo en Atlacomulco, si mal no recuerdo,
pero sí me acuerdo la mitad de la academia y eso lo platico siempre cuando sale este tema. Yo hice las maletas, yo creo que tenía 5 meses más o menos, 5 o 6 meses en la academia y me daba cuenta que no estaba progresando, es lo que yo veía, no estaba progresando de acuerdo a cómo estaban progresando. Yo veía que estaban progresando los demás shortstops y recuerdo que un día, esa misma noche, agarré, hice las maletas y ya estaba decidido el siguiente día a regresarme a Los Mochis, a seguir estudiando. Y un compañero, Arturo Félix, que siempre voy a estar agradecido con él fue el que empezó a platicar conmigo y me dijo, Juan, ¿qué estás haciendo? Me dice, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Ya te vas? Y le dije, ¿sabes qué? Sí, le dije, el béisbol no es para mí, le dije. Yo creo que mejor me voy a estudiar. Yo veo que ustedes están progresando muy bien. Yo por más ganas que le echo, le dije, no veo futuro, no veo que las cosas me salen bien o que vaya avanzando como todos ustedes. Entonces, pues mañana ya me arranco para Los Mochis. Entonces él me dijo, recuerdo, me dijo, Juan, ya estás en la mitad del camino, me dice. Ujú. Date esa oportunidad, me dice, termina. Si realmente después de que termines ya no quieres seguir jugando béisbol, pues ya lo dejas, me dice, pero ya estás aquí, ya hiciste 5 meses, me dice, entonces, ¿por qué no terminar? Y no le contesté nada, la verdad, no le dije sí, no le dije no. Esa noche me acuerdo no dormí en toda la noche pensando, no sabía qué es lo que iba a hacer. Y al final del día, en la mañana, pues realmente sus palabras sí me convencieron, ¿no? Entonces dije, bueno, tendrá razón Arturo, voy a darme otra oportunidad y esta vez voy a trabajar más fuerte. Y mi mentalidad en ese entonces fue, ok, me voy a quedar y voy a ser el mejor shortstop de esta academia. Entonces esa es mi meta. Inclusive se los dije a varios, le dije a Saúl Borbón, me llevaba mucho con él. Le dije, Saúl, vas a ver, cuando yo termine esta academia, porque era uno de los que más rápido corría en la academia, hacía menos tiempo en las 60 yardas. Le dije, te voy a ganarle. Cuando termine esta academia, yo te voy a ganar. Y siempre andábamos, trabajábamos, entonces mi mente ya cambió. O sea, mi mente ya fue más dedicación, ya quería superarme más, ya aprendí a hacer las cosas, yo creo, de otra manera, a trabajar mi mente de una manera diferente y gracias a Dios las cosas empezaron a salir de repente. Me empecé a sentir que estaba saliendo mejor, que empecé a jugar más, me empezó a ir muy bien y al final del día, pues creo que eso, pues no creo, ¿no? Eso dio frutos porque Dodgers decidió darme la oportunidad de venir a los Estados Unidos después de que terminamos la academia. Pero sí, ese momento yo estuve a punto ya de tirar la toalla, de verdad, tirar la toalla. Y no nada más en cuestión de béisbol, había muchas cosas en mi mente también. La familia, las comidas, acababan de ir a Semana Santa, la familia, entonces eran muchas emociones encontradas y tristezas y quería yo estar en Mochis, quería regresarme, pero bueno, le doy gracias a Dios que no tomamos esa decisión y seguimos con el béisbol. Qué curado, o sea, una conversación que definitivamente cambió su vida y me identifico mucho con usted, o sea, porque cuando recién me vine de Hermosillo, pues para Douglas, Arizona, en ese entonces, mi primer semestre, o sea, regresando al tema de los comienzos, fue súper difícil. Y yo no me hacía por un semestre o 3 meses y medio, pues que duraba. Y me acuerdo que ya al final era como que yo nomás le marcaba a mi papá para decirle, ya me quiero regresar, ya me quiero regresar. Yo me había ido a Estados Unidos nomás para jugar béisbol, pues dije, no quiero dejar la escuela, porque pues si no funciona el base, pues me quedo sin nada, mejor tener las dos. No quedé en el equipo del Community College y luego me acuerdo que ya para terminar el semestre le dije a mi papá, no, pues ya me voy a regresar, empecé a ver universidades en Hermosillo, a hablar con coaches de universidades y eso. Y me acuerdo de que 2 semanas o 3 semanas antes de que se acabara el semestre, me dan una beca que iba a pagar el siguiente semestre. Y mi pretexto era de que ya no tengo dinero, ya no tengo ahorros para el siguiente semestre, nomás tenía para uno. Y me dan esa beca y ahora era de que bestia, o sea, pero yo me quería regresar y tenía un buen pretexto. O sea, yo tenía el pretexto de que no tengo dinero y no se puede y punto. Y nadie me iba a decir nada porque era como que, ok, entendemos y la madre. Era como que, pero realmente era porque yo quería estar de regreso con mi familia en Hermosillo, sentirme a gusto. Y me acuerdo de que la beca me la sostuvieron y me dijeron de que, ok, piénsala, si la tomas, pues te vamos a respetar esa beca y si no la tomas, te damos un año por si quieres regresar. O sea, me estaban como que dando la oportunidad y me acuerdo de que en Navidad, o sea, en Nochebuena, del 24 al 25, estaba en casa de mi abuela
Y me acuerdo que dije, ¿sabes qué? Sí me quiero regresar. Y le marqué por teléfono a la señora que me rentaba un cuartito. Y le dije, oye, sí me regreso. Le dije, en 2 semanas regreso. Y me dice, ay, Luis, me dice, no, que no ibas a regresar. Ahora voy a tener que limpiar todo el cuarto. Dice, no sé qué. Entonces, pues sí me regresé y pues digo, ya van 6 años. Pues ahora en agosto se cumplen 6. Pero pues eso que usted menciona de lo cerca que estuvo de renunciar, creo que son muchísimas las personas, o sea, cuántas historias no hay de personas que están a punto de renunciar y se convierten pues en alguien como usted, por ejemplo, que tiene una trayectoria que si hubiera renunciado en ese momento, pues olvidémonos de todo lo que le tocó hacer en Grandes Ligas y en todo lo que se refiere a béisbol. Entonces, pues, qué importante es no renunciar, ¿no? Sí, bueno, es que yo siempre, ahora, ¿no? Ahora ya de coach, es algo que siempre menciono en los jóvenes, ¿no? Siempre les digo, no es algo fácil, no es una carrera fácil, pero al final del día, si tienes una meta, tienes que ir por ella, tienes que hacer todo lo posible por llegar a ella. Si no se da, cuando menos sabes que diste tu 100%. Eh, Me ha tocado muchos jugadores que hablo con ellos ya, jugadores que ya se han retirado, y muchas veces dentro de las pláticas sale, ¿no? Empiezan a decir, Wabuel, si hubiera yo hecho eso, o si hubiera trabajado más, o si no me hubiera... Entonces, es lo que yo les digo a los jugadores de ahora, no quiero que ustedes cuando se retiren, que tengan esa palabra en su mente, el hubiera. Te digo, y personalmente yo me siento a gusto, tranquilo, no tengo esa conciencia de si hubiera hecho esto, si hubiera hecho algo diferente. Creo que lo que hice lo hice por amor al béisbol y dando mi 100% siempre. Entonces eso me dejó tranquilo después de que me retiré y es algo que yo sé que muchos batallan con eso. Entonces, pero al momento que estás en tu carrera, al momento que estás joven, pues uno no piensa muchas veces, no se piensan en esas cosas y a veces tomas esta profesión como algo muy ligero. Entonces, pero si realmente quieres lograr algo en lo que sea, no nomás en béisbol, creo que tienes que pues, ponerlo en tu mente, sacrificar muchas cosas, escribir tus metas, que es bien importante el tenerlas escritas y poder llegar poco a poco en todas ellas. Entonces, no todos yo creo tenemos la fortuna, ¿no? De poder jugar béisbol, pero en el ámbito que sea, en el área que sea, en la carrera que sea, creo que la dedicación y la disciplina es una de las cosas más importantes porque muchas veces nos dicen, escucha podcast o escucha videos de motivación. Y sí, son muy buenos los videos de motivación, pero ¿qué pasa cuando te levantas en la mañana y no tienes nada de motivación? ¿Qué te va a motivar? Ujú. Entonces tiene que ser uno mismo, uno tiene que ser más fuerte a veces que esos videos de motivación porque llegan esos días en que no quieres hacer nada, en que ya no quieres hacer nada de béisbol, en que estás cansado en tu mente, lo que sea, ¿no? Y ahí es cuando entra realmente tu fuerza mental, que La si realmente disciplina. disciplina, si realmente quieres hacer lo que estás en ese momento haciendo y lo quieres terminar, pues tienes que cambiar ese chip en ese momento y convertirlo en algo pues positivo, ¿no? Para poder seguir adelante. Sí, eso que dice la motivación, o sea, se me hace bien curado, porque yo antes, así como usted dice, yo me la pasaba viendo videos de motivación, o sea, sí escucho podcasts de finanzas, de emprendimiento y todo ese rollo, pero, o sea, yo después caí en cuenta y dije, pues esto no me está cambiando nada. Y hace poquito, creo que 2 o 3 días, acabo de terminar de leer un libro, se llama Level Up, de Álvaro Núñez, él es el CEO de Super Luxury Group, y hace poquito lo conocí en un Real Estate Summit, lo tuve en mi podcast hace como un año, pero nos conocimos en persona apenas hace un mes, y para mí él se volvió un súper modelo a seguir. Entonces, cuando yo leí su libro, o sea, yo estaba tomando un chorro de notas, aquí ya tengo mi journal de lo que voy a hacer, porque yo le digo a Álvaro, o sea, oye, pues estoy leyendo tu libro, me está gustando un chorro, pero no lo voy a dejar ahí, le dije, porque ya no voy a cometer ese error, o sea, el chiste es leer el libro y aplicarlo, o sea, porque si nomás se queda en la mente, pues, o sea, pues no va a servir de nada, ¿no? Y ahora sí, cambiándome un poquito de tema, me gustaría platicar sobre su llamado a las ligas mayores, por lo que he escuchado en algunas entrevistas que le han hecho, creo que Mike Brito fue quien lo firmó con Dodgers, ¿no? Sí es, May Brito, que en paz ¿Recuerda usted su llamado a las grandes ligas? Supongo que estuvo en las ligas menores pues algunos años, pero el momento en el que le llega el llamado de que vas para el equipo grande. Sí, fue en 1995, en septiembre, perdón, sí, el día 1 de septiembre fue cuando estábamos en Colorado Springs. Yo estaba con el equipo de Dodgers de Albuquerque en AAA.
y estamos jugando en gira y ahí fue cuando me llamaron a la oficina y me dieron la noticia, me dieron la Ujú, noticia de verdad y es, y es, se siente como son muchas emociones ujú, encontradas, se siente como un alivio, sientes como que dices, por fin llegó el momento, ujú, eh, todo tu trabajo, dices, ya está empezando a realmente a verse, piensas en tu familia, piensas en tus compañeros. Eh, para mí, la verdad, fue muy emocionante esa noticia y yo ya quería decirle a mis papás, la verdad. Pero no había celulares en ese entonces, no había celulares y recuerdo que cuando me dieron la noticia salía fuera del clubhouse y ahí tenían un teléfono de esos que marcas por tarjeta. ujú. Así fue que hablé para la casa, ¿no? A los mochis y les di la noticia a mis padres que iba para Grandes Ligas el siguiente día. ¿Y cuál fue la reacción de sus papás? No, pues contentos, la verdad, contentos. No me tocó verlos en el momento, claro, porque no sabía, estaban ellos allá en Mochis, pero sí, sí, la verdad, pues orgullosos, ¿no? Orgullosos más, no digo más mi padre, mi mamá también, pero mi papá que siempre fue beisbolista y Ajá. ver que el sueño iba apenas a empezar, ¿no? Entonces, fue una etapa muy bonita, de verdad, muy bonita, donde te das cuenta que realmente el trabajo que has hecho o que se hizo en ese momento está empezando a dar los frutos. ¿Y cuál fue la primera vez, o sea, ya que lo suben a Grandes Ligas, en cuanto lo suben, ¿usted debuta o se espera unos cuantos juegos? Eh, yo debuté, no recuerdo, Luis, exactamente el día, pero lo raro de eso fue que yo debuté en la tercera base. Entré a jugar tercera base y en ligas menores nunca jugué tercera base. Entonces Tommy Lasorda me metió a jugar de defensa en tercera base pues no le iba a decir que no. Eh, lo bueno que varios años en ligas menores siempre me ponía a agarrar rolas con Henry Blanco, un compañero venezolano, en tercera base y pues ya estaba yo un poquito familiarizado, ¿no? Con la posición, aunque nunca me tocó jugar ahí en tercera. Y ahí empezó todo. Creo que mi primer turno lo tuve en Chicago. Eh, eh, no, miento, en San Diego me tocó jugar un juego y ahí fue cuando di el primer hit y el primer jonrón lo di en Chicago, entonces pues son muchos recuerditos que poco a poco se fueron formando, ¿no? Y para mí, la verdad, para mí fue un sueño el haber llegado, fue un sueño el haber jugado Grandes Ligas, porque te digo un sueño porque se fue muy rápido, es una carrera que se va muy rápido, Ujú. pero creo que la disfrutamos al máximo. Traté siempre de disfrutar al máximo todos los años y divertirme más que nada, que fue lo que me hizo esta carrera, pues disfrutarla todavía más. Y en esos Dodgers, qué jugadores estaban? ¿Con quién le tocó compartir cuadros? O sea, ustedes estaban en tercera. ¿Recuerda algunos de los jugadores de esos años? Sí, cómo no, en ese año, mira, estaba de catcher Mike Piazza, en primera base Eric Carros, en segunda Delino de Chills, en el shortstop me tocó Offerman, también estaba Greg Gagne, ¿no? El pitcher, el shortstop. Marcus Elanic también estuvo ahí. Dave Wallach, uh, Raúl Mondesi, Billy Ashley, Brett Butler, Ramón Martínez, ¿quién más? Todd Worrell. Ok, De esos sí me muchos suenan, jugadores, ajá. De ¿no? todos los que mencionó, creo que me suenan como cuatro. Pero qué curado haber podido jugar con Mike Piazza, no sabía eso, no me acordaba que Mike Piazza pues había estado ahí pues algunos años también, porque yo como que lo recordaba más con los Mets, porque jugó con Mets también, ¿verdad? Él. Sí, él estuvo en la sucursal de Dodgers, ahí fue donde él subió y ahí empezó a jugar con Dodgers y ya cuando lo cambiaron a él se fue a los Mets de Nueva York después. Y en ese año cuando usted debuta, quién era el líder del equipo? Digo, tenían un gran manager, pero ¿quién de los jugadores diría usted que era el líder a quien todos ustedes seguían? Yo creo que Ramón Martínez, el Ok. pitcher derecho, el hermano de Pedro. Ahora es el hermano de Pedro. Antes era Pedro el hermano de Ramón, pero Sí, cierto. Martínez tuvo también muy buena carrera, entonces él recuerdo, él siempre fue muy centrado y fue de los jugadores que siempre te estaba dando consejos y te estaba diciendo cómo hacer las cosas y era el que nos llevaba a comer y nos invitaba para acá, entonces creo que Ramón fue una pieza bien importante como un líder cuando estaba yo ahí con todos ellos. Y durante sus años, pues en las grandes ligas, cuando usted empieza a desarrollarse, a crecer, que ya se establece,
obviamente usted pues en algún momento toma la batuta de líder, pues no, o sea, ya tiene experiencia, ve que otros jugadores van emergiendo. ¿Cómo usted aplicaba sus habilidades de liderazgo con los jugadores que apenas iban subiendo y que todavía no estaban establecidos en grandes ligas? Eh, en realidad el liderazgo es una enseñanza, es una manera de enseñar y todos los líderes enseñan de maneras diferentes. Te puedo decir, hay líderes que son vocales, hay líderes que son no tan vocales, que eh, su manera de comportarse o hacer las cosas, ese es su liderazgo sin hablar. Hay los que hablan y dicen cosas, pero también hacen las cosas bien. Creo que yo en el 2000 me fui a Cincinnati. Fue cuando Dodgers me deja libre en el 2000 en Spring Training. Después me voy a Cincinnati. Y recuerdo que llego a Cincinnati y los jugadores del equipo me hacen sentir como si yo ya estuviera ahí por muchos años. Ujú, Llego, me siento muy a gusto, me hacen sentir bienvenido y ahí empiezo yo. No jugaba todos los días, me tocó jugar mucho en Cincinnati, pero no jugaba todos los días, pero ahí empiezo yo a decir, bueno, me voy a seguir divirtiendo, voy a aprender lo más que pueda y todo se fue dando en realidad, todo se fue ujú, dando. Platicaba mucho con Barry Larkin, ujú, Salón de la Fama, él era el shortstop que estaba jugando ahí todos los días. Platicamos mucho de béisbol, aprendí muchas cosas de él, aprendí la manera de cómo él se comportaba con los demás jugadores, su manera de pensar. Entonces, siempre le estaba preguntando, siempre estaba, como dicen en inglés, I was picking his brain all the time. ajá. Y, y aprendí muchas cosas de él y creo que a lo mejor sin querer, Luis, sin querer empecé a ser un líder. Empecé si tenía que decirle a alguien, a algún jugador, se lo decía, ya sea si se había equivocado, se lo decía de alguna manera. Llegaba un joven, trataba siempre de ayudarlo, dejarle saber cómo eran las cosas en grandes ligas. Si Ujú, estaba haciendo algo malo, se lo dejaba saber también. O sea, ujú, tenía como esa facilidad de platicar con quien fuera, si fuera latino, si fuera americano. eh, tenía, bueno, tenemos, creo, hasta la fecha esa facilidad de poder conversar con ellos y creo que siempre sentían esa confianza conmigo. Entonces, desde Ken Griffey Jr. hasta el que tú ujú. quieras, siempre le dije lo que yo pensaba a esas gentes. Inclusive una vez tuve un problema, no un problema, pero eh, tuvimos un encontronazo Ken Griffey y yo aquí en Arizona, precisamente cuando estábamos jugando aquí con Diamondbacks, porque no, pues no corrió a primera y cuando llega el dugout, pues yo le caí encima. Se molestó, ¿no? Se molestó y nos íbamos a agarrar, pero yo no soy tan tonto de haberme agarrado fregazo con Ken Griffey Jr. en ese momento, ¿no? Aunque él tuviera la culpa, el que iban a correr iba a ser a mí. Pero bueno, creo que le llegó el mensaje, inclusive después del juego, él me llama a su locker y me dice, Juan, te agradezco lo que hiciste hoy. Sé que, sé que estuvo mal, te doy gracias que me lo hayas dicho, porque pues, la verdad nunca nadie me ha dicho nada. Entonces yo le decía feo, él también me decía feo, yo le decía, mira feo, yo no, yo no puedo dejar, le dije, que tú hagas eso. Le dije, menos tú que eres Ken Griffey Jr. Le dije, ¿cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas personas, inclusive nosotros aquí, tú eres nuestro ídolo, güey, le dije, tú eres un ídolo para nosotros. Y yo dejarte que hagas esa vergüenza como un deportista, le dije, un beisbolista, yo no puedo. Lo siento mucho, le dije, pero yo no puedo dejar que mi amigo Ken Griffey haga eso. Y de ahora en adelante le dije, si vuelve a hacer una grosería, le dije, te voy a caer encima. Y ahí empezó una relación más fuerte entre él y yo y nos hicimos una amistad muy buena. Entonces, yo podía decirle lo que yo quisiera a Ken Griffey, a Adam Dunn, a Sean Casey, a Larkin. Sabía que siempre el mensaje era con un buen propósito, no por estarlos Ujú. fregando. Entonces, creo que ellos entendieron, a pesar de que no era un jugador de todos los días, entendieron que había algo de liderazgo de mi parte y era por bien del equipo, no era por bien mío nada más o por bien de la otra persona. Qué curado eso a la bestia. No esperaba esa anécdota de que casi se agarra trancazos ahí con King Griffey. Se molestó y me empezó a decir cosas, yo también, y ahí estaba su papá, recuerdo, de coach de bateo también, y pues ahí nos pararon a los dos, unos me agarraron a mí, otros lo agarraron a él, y ahí quedó nomás, no pasó a mayores, pero ya después lo platicamos bien. Oye, Juan, y todo este carácter usted que ha formado con los años y pues sus habilidades como líder, ahorita que pues también está como entrenador, como coach, como manager, esas experiencias
¿diría usted que fue lo que forjó su carácter o desde, digo, obviamente sí, ¿verdad? Pero desde antes ese carácter, ¿usted ya venía con eso desde su casa, desde chiquito? ¿O fue un cambio drástico? O sea, no sé, o sea, a lo mejor usted de niño pues era desmadroso, o a lo mejor era muy serio, o tenía una personalidad muy diferente a la que tiene hoy, pero ¿cuáles experiencias fueron las que lo llevaron a usted a crear un carácter como el que tiene hoy? Y le hago esta pregunta porque, digo, aquí en Empower he tenido pues a varios beisbolistas y dos que tres me han dicho cosas muy buenas de usted. O sea, por ejemplo, no me acuerdo si fue Cochito Cruz, sé que Ricardo Navarro fue, no me acuerdo quién más de Naranjeros, pero he escuchado cosas buenas de usted y no siempre se escuchan cosas buenas de los ídolos que nosotros vemos pues en la televisión o en los videojuegos. Entonces me hace muy padre pues que gente que usted lo conoce, que pues sin saber que yo iba a hablar con usted el día de hoy, pues me han dicho cosas buenas desde hace rato. Entonces es como que ese liderazgo del que usted habla, o sea, pues hay gente que lo respalda, pero pues me gustaría saber cuáles son esas cosas que por las que usted pasó que lo llevaron a formar el carácter que usted tiene. Bueno, mira, muy fácil, muy fácil. Creo que lo más importante, lo más importante para mí fueron los valores de mis padres. Ujú. Ellos inculcaron muchos valores muy buenos y siempre se los agradezco. Valores que no se me olvidaron, a pesar de muchos altibajos que pasé a través de mi carrera. De niño era muy imperactivo, me gustaba mucho andar jugando fuera de la casa. Me gustaba era muy bueno para jugar las canicas, jugaba al trompo, jugamos béisbol, jugaba soccer, básquetbol, de todo. Pero recuerdo que en el béisbol de ligas pequeñas era muy corajudo. Era muy corajudo, no me gustaba perder, hasta la fecha no me gusta perder, pero antes lloraba de coraje y me frustraba yo mismo, ¿no? Y me acuerdo que mis papás y mis tíos me trataban de calmar y no, cuando perdí un juego era quítate que no te conozco y no quiero estar contigo, ¿no? Esa fue mi etapa de niño. Ya después de joven, creo que empecé a ser un poco tímido, más tranquilo. Eh, Creo que fue buena etapa, pero no me gustaba porque no preguntaba, me daba vergüenza muchas cosas. Ujú. Eh, ya después me voy a la academia y ahí aprendimos más que nada, pues a darnos cuenta de que estaba solo, de que estaba solo, claro, con los compañeros de la academia, pero en realidad uno mismo tenía que hacer, valerse de sí mismo, que pensar por sí mismo, tratar de hacer tu plan, saber qué hacer, cómo seguir adelante. Inclusive un libro que me regaló mi papá en aquel entonces de Juan Salvador Gaviota, que era el que leía. Eh, Termina la academia y yo creo eso, mi manera de ver las cosas, especialmente por los valores que siempre me inculcaron en casa, fue lo que me ayudó mucho a querer aprender. Pero sabes, una de las cosas más importantes que siempre en mi mente he tenido, me gusta mucho ayudar. Me Ujú. gusta mucho ayudar a la gente. Nunca he sido una persona egoísta de que si jugamos el mismo deporte y estamos en la misma posición, ¿por qué te voy a ayudar? ¿Me vas a quitar el puesto? No, yo siempre he creído que si tú das, después se te regresan muchas cosas. Y eso pasó y sigue pasando. En aquel entonces recuerdo, hablaba mucho con Dee Gordon, hablaba mucho con Willie Otañez, que era otro shortstop en ligas menores, y él sí era un poquito como que no quería hablar mucho conmigo por el celo, porque jugaban en la misma posición, pero yo no. Yo la verdad, yo sabía que si platicaba con él de béisbol o de shortstop, pues yo también iba a aprender otras cosas, al igual que con Dee Gordon, cuando inclusive él estaba en AAA y yo fui ya a mis últimos años y empecé a ayudarlo. Y él me decía, Juan, ¿por qué? Dice, ¿por qué haces eso si tú estás aquí jugando shortstop también y entre tú y yo estamos peleando? Y ya me acuerdo que le dije, Di, hay que ser realista. Le dije, si tú eres el que vas a jugar, si tú juegas mejor que yo, tú vas a estar ahí. Si yo juego mejor que tú, yo voy a estar ahí. Ujú. Entonces, eso no cambia el por qué yo no te puedo ayudar o por qué tú no me puedes ayudar a mí. Entonces, vamos a aprender los dos, le dije. Y así ha sido, así ha sido. También me tocó en Mochis con el Pochas Orrantia también, cuando estaba ahí en el shortstop. Inclusive ese año que querían quitar al Pochas de shortstop, yo le dije, no, 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 yo voy a jugar segunda base. Yo quiero Ujú. aprender a jugar más segunda base, pero quiero jugar con el Pochas, que él está en el shortstop. Y muchos detallitos a través de los años que me di cuenta que si uno ayuda, esas cosas después se te regresan. Entonces es algo bonito, la verdad, es algo bonito enseñar, es algo bonito
el poder darle lo que uno ha aprendido a la demás gente y el ver que esa gente lo aplica y lo usa para algo bien. Entonces, creo que de mi parte siempre ha sido mi mentalidad. Inclusive estaba hablando este año ahí estaba el Happer Gamboa, se me hace que estaba también Alex González y yo les estaba platicando a ellos, les dije, sí, queremos quedar campeones. La meta número uno es quedar campeón. Eso no hay duda. Por la organización, por nosotros, por nuestra familia, por la gente. eh, Vamos a quedar campeones, pero les dije, no es tan fácil quedar campeón. Hay otros equipos que también están peleando por lo mismo. Entonces yo siempre digo, si no se llega a esa meta, que es de quedar campeón, cuando menos yo quiero sembrar semillas en los muchachos. Quiero Ujú. que si en algún momento ya no estoy yo, que ellos digan, me acuerdo cuando Juan me enseñó y me dijo esto, me acuerdo que Juan me ayudó con esto y recuerdo que Juan me dijo esto. Entonces, no nada más es quedar campeones, simples, pero para mí, si no quedo campeón, el haber dejado una semilla también es un campeonato para mí. Ajá. Entonces, creo que siempre estamos buscando abarcar todo eso. Y es muy realista eso, o sea, porque a pesar de que usted le está diciendo eso a sus jugadores, los otros managers que se están haciendo lo mismo. A final de cuentas, todos están buscando pues quedar campeón. Pero se me hace muy padre eso que dice y me recuerda pues esto, una frase que acabo de leer del libro este que le comento de Level Up, que el abuelo de Álvaro, el que escribió el libro, tenían como que una anécdota como, pues ya es que cuando estás chiquito, tu papá, tu mamá te cuentan cuentos, pues como que dice, yo le estoy tirando piedras a la luna, pero dicen, es obvio que nunca vas a llegar a la luna, o sea, esa piedra que tiras jamás le va a llegar a la luna. Decía, pero no, pero el brazo se me va a hacer más fuerte. Entonces, como que más o menos de lo que usted está diciendo, ¿no? Exacto. Sí, 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 definitivamente. Siempre tiene que haber un propósito y el propósito tiene que ser de una manera eh, sin egoísmo, de una manera con importancia, de que realmente sabes que puedes ayudar a esa persona, que lo hagas, que te salga, más que nada que te salga del corazón, porque si no te sale del corazón, no, eso no va a servir. Entonces, si realmente lo sientes, hazlo. Si no sientes que quieres ayudar a alguien, pues no lo hagas, ¿verdad? Y ahí se queda. Ujú. Pero si tú lo sientes y hay algo que te dice aquí dentro del corazón, hazlo, ayuda o haz eso, entonces es cuando realmente las cosas salen mucho mejor, que no están, porque no están forzadas. Sí, oye Juan, moviéndonos a otro tema, me gustaría platicar algunas anécdotas muy específicas que usted tiene como liga mayorista. Hay una anécdota que mucha gente no la conoce, que yo sí estaba muy consciente de eso porque desde diciembre cuando platicamos yo dije, me voy a poner a investigar sobre Juan, lo que hizo, todo ese rollo, y usted fue quien hizo el último out en el juego perfecto que Roy Halai tiró, donde estaba Ibáñez, Victorino, Polanco. Me gustaría que me platicara de ese juego, o sea, hace poquito hubo un juego perfecto de Domingo Germán con los Yankees, creo que fue el número veintitantos, o sea, han habido muy poquitos en más de 100 años que tienen las grandes ligas. Y a usted le tocó ser partícipe de uno de ellos. Me gustaría que me platicara ese juego. Sí, Luis, fíjate, tuve la fortuna y la bendición de haber estado en ese juego y también la fortuna de haber hecho el último out, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Recuerdo el que jugaba triple A, digo, el que jugaba tercera base todos los días era Plácido Polanco. Y ese día él llegó enfermo. No recuerdo de qué, pero llegó enfermo y me pusieron a mí a jugar tercera base. Nadie sabía, ¿verdad?, que iba a haber juego perfecto. Pero recuerdo cómo iba pasando el juego, pues ya es quinta entrada, ya sabíamos nosotros que no había hit, nadie se había envasado, y sigue la sexta y la séptima y la octava, y pues todo el mundo tranquilo, no le decíamos nada a Roy Halladay. Recuerdo cuando ya llega la novena entrada, que saca el segundo out, yo volteo a ver la pizarra, ¿no? Allá en el estadio de los Marlins de Florida, y veo todos los ceros, cero, 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 y luego veo dos outs. Entonces, cuando veo los dos outs, me empiezan a sudar las manos, me empiezo a poner nervioso. Y me recuerdo lo que hice, yo mismo empecé a hablar conmigo, le dije, no, 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 espérame tantito, no te pongas nervioso. Agarré un poquito de tierra y cambié mi mentalidad. Entonces, lo que en ese momento yo solo hablé conmigo y dije, bueno, dámela por aquí, échala, échala, yo la quiero, bateala por aquí, ya estoy listo. Y pasó. Entonces, creo que si no hubiera cambiado mi chip mentalmente, no sé qué hubiera pasado. A lo mejor si estuviera en las highlights todo el tiempo, pero de haber regado el juego de Roy Halladay, perfecto, pero
Gracias a Dios no pasó así. Y eso lo aprendí muchos años atrás con un coach que yo tuve de infield, que en paz descanse, el señor Chico Fernández. Él me enseñó eso, me enseñó cómo cambiar tu mentalidad cuando las cosas, cuando tu mente o cuando el otro monito te empieza a decir cosas negativas, ¿no? Y recuerdo siempre me decía, Juan, cuando empieces con esos pensamientos, cámbialos rápido. Piensa en algo positivo o cámbialos. ¿Qué es lo positivo de eso? Y, y lo aprendimos porque realmente este deporte es muy mental, es muy difícil y si te dejas llevar, yo siempre lo he dicho, el que le hace caso al béisbol se vuelve loco. Entonces hay que saber llevarlo, hay que saber llevarlo. Eso que dice ahorita, pues que no esperaba, pues nadie esperaba que hubiera sido un juego perfecto, ¿no? Hace creo que 2 o 3 semanas tuve aquí a Plácido Polanco, pues en Empower. De hecho, el lunes sale el episodio con él. Digo, para la gente que está escuchando, ya salió el episodio, ¿no? Desde hace un chorro. Pero yo le pregunté a Plácido, oye, le dije, tú estuviste en el juego perfecto de Jalada y tú estabas con Phillies, tú estabas en segunda, ¿qué onda? Porque yo sabía que ustedes saben tercera. Y me dice, no, me dice, ese día yo llegué enfermo y Castro jugó por mí. Y ya pues le dije, pues Castro es el manager de Naranjeros, le dije, yo soy de Hermosillo, y ya como que empezamos a platicar. Él fue la otra persona, ya me acordé ahorita que le estaba diciendo que no había hablado cosas buenas de usted, era Plácido, porque él me dijo que le gustaba mucho como que su ética de trabajo, como que muy... Ya que salga el podcast se lo mando y pues ahí va a escuchar lo que contó de él. Ignacio, tremendo compañero, la verdad, tremendo compañero. Pues en realidad yo tuve la fortuna de tener buenos compañeros y siempre hubo ese respeto. Siempre, un beisbolista, Luis, cuando ve que tú dedicas y haces las cosas correctas para ayudar a tu equipo en lo que te toca ayudar, ese compañero siempre te va a respetar. Pero Ujú, si tú haces lo tuyo y hay otras gentes que les vale y no hacen lo que le tienen que hacer, entonces se pierde ese respeto de esa gente. ¿Por qué? Porque no está aportando o no está haciendo lo correcto para tu equipo. Entonces, creo que fue algo que siempre, yo creo, ellos vieron en mí. Yo siempre me esforzaba al máximo por estar listo. Sabía que no era a veces un jugador de todos los días, pero estaba listo para el momento que me ocuparan y gracias a Dios, pues muchas de esas veces hicimos el trabajo que debíamos de hacer y eso crea ese respeto, ¿no? De tus compañeros, el que te importa, el que trabajes, el que eres dedicado, disciplinado. Entonces eso les da a entender de que tú realmente tienes en la mente ayudar al equipo, ¿no? Y por eso es un equipo, no nada más es una sola persona, por eso es un equipo de 25, 26, 30 en el roster, dependiendo de la liga. Entonces, pues todos tienen que jalar para el mismo lado. Y eso es lo difícil, la verdad, eso es lo difícil en un equipo. El barco a veces no jala parejito, hay unos que se van para un lado ujú, y empieza a moverse y es cuando se dificultan muchas cosas dentro de una organización, dentro de un equipo. Entonces, pues ahí está uno a veces como manager para tratar de nivelar eso, no es fácil, ujú. no es fácil el tener 30 diferentes mentalidades, el tener coaches también con diferentes mentalidades, el tener gente en la oficina con diferentes mentalidades. Entonces, para mí como manager es algo que uno tiene que aprender a tratar a todo ese tipo de gente y tratar de hacer el mejor trabajo para mantener a la gente donde debe estar. Es muy difícil, no imposible, pero para mí son retos muy buenos, son retos que me gustan. Nunca he sido una persona conformista, nunca he sido una persona que me gusta lo fácil. Creo que siempre me ha gustado los buenos retos y los retos difíciles porque esos son los que me hacen crecer o me han hecho crecer y me han hecho aprender mucho. Entonces, para mí creo que ha sido una bendición el también ser manager, porque he aprendido bastante en muchos aspectos, no nada más de béisbol, sino en cómo tratar a la demás gente y a los jugadores ahora que estoy en el otro lado de la moneda, ¿no? Pero Ajá. entiendo también el sentido de los muchachos porque uno también estuvo ahí. Juan, y ahorita que platicamos pues esto, los Phillies del juego perfecto, todas esas grandes estrellas que estaban ahí, ¿fue en qué año eso? Porque estoy viendo los jugadores pues y eso, y fue en los años cuando Phillies quedó campeón en el 2008 y luego que llegaron a la Serie Mundial contra Yankees en 2009, ¿fue como en esos años más o menos? 2010, el 2010 fue el juego perfecto. Despuésito entonces. Y el 2010, ese año se llegó el campeonato de Liga Nacional con Phillies. ¿Contra quién fue? A ver, en 2010. ¿Quién quedó campeón en 2010? Yo no terminé ese año con Phillies, Luis. A mí me dieron de baja ya en septiembre.
Yo recuerdo que Halladay tiró un juego sin hit y sin carrera en el playoff ese año. En postseason, ajá. Season. Eh, Creo que no recuerdo Cierto. si fue Nada, contra. los gigantes, son los gigantes, ¿no? Que quedaron en el 2010, 12 y 14. Sí, sí, así es. Y Inclusive, fueron los gigantes. sí, porque el 2010 a mí me dieron de baja ellos y yo me fui con Dodgers. Me agarró Ajá. Dodgers y nos tocó jugar en los playoffs y nos sacaron, Filadelfia nos sacó a nosotros en los playoffs, a Dodgers. Y ya Ok, que ok. ellos fueron los gigantes a jugar la Liga Nacional, ¿no? El campeonato de Liga Nacional. Ok, ok. Otra anécdota también que se me hace muy interesante. A usted le tocó jugar en el shortstop en el último juego en el Yankee Stadium en 2008, ¿no? Usted estaba como shortstop de los Reds o de los, no, de los Orioles, Yo les y digo, Jeter estaba como shortstop de los Yankees. Platíqueme esa historia, o sea, supongo que debe haber sido un juego wow, ¿no? fíjate que esa serie fue muy impresionante porque en el último juego hubo una ceremonia mucho antes del juego y no se me olvida, fue una ceremonia muy bonita porque todo, haz de cuenta, casi todo el outfield estaba lleno de humo. Hicieron así como ese tipo de humo que hacen en los conciertos Ajá. y empezaron a nombrar a los jugadores de Yankees, empezaron a nombrar a Mickey Mantle y salía una persona vestida con su uniforme, número 7 Mickey Mantle, y se iba a la posición de Mickey Mantle. Después Babe Ruth, y así empezaron a traer a todos los jugadores y cada quien se iba a su posición. Fue una Ujú. ceremonia, la verdad, muy, muy bonita, muy bonita. Yogi Berra, eh, este, y recuerdo, inclusive en el segundo juego de esa serie, fueron 3 juegos, me toca dar un jonrón Ujú. en ese juego. Y yo me acuerdo que decía, ojalá y nadie más de jonrón para yo ser el último pelotero Ajá. que dio jonrón en el Yankee Stadium. Pero en el último juego hubo un jugador de los Yankees que dio jonrón también. Pero bueno, yo fui el último del equipo contrario, ¿no? Que dio jonrón en ese estadio. La verdad, fue muy bonito el haber cerrado esa temporada ahí en ese estadio con pues, tantas memorias, tantos campeonatos, tantos recuerdos, tantos buenos jugadores que pasaron por ese estadio. Y pues nos tocó traernos recuerditos. Me regalaron a mi nombre que pusieron en el locker. Agarré tierra del shortstop, también me la traje, ahí donde jugó Jeter por muchos años y muchos otros jugadores. Y creo que pues para mí también fue otro momento muy, muy bonito, ¿no? Que me tocó vivir en mi carrera de Grandes Ligas. ¿Y qué se sentía jugar contra Jeter, o sea, el capitán de los Yankees, o sea, que todo el mundo estaba algo con él? Hace 3 días me tocó entrevistar a Yangervis Solarte y pues él jugó con Jeter en el último año de Jeter y él me decía de que, o sea, llegábamos a un hotel, no sé cómo la gente se enteraba, pero el hotel se llenaba, o sea, buscando a Jeter y Jeter a la sorda pues se quedaba en otro hotel, o sea, porque de tan loca que se volvía la gente, pero en ese entonces Jeter estaba en su prime, o sea, ¿cómo era jugar contra Jeter? Pues mira, para mí Jeter siempre y hasta la fecha, ¿no? Mis respetos para él. Un profesional en toda la extensión de la palabra. Muy buen jugador, inteligente, profesional, jugaba al béisbol de la manera correcta. Un ejemplo a seguir. Un ejemplo, si hay jóvenes ahorita mismo que son shortstops o que son jugadores de béisbol, simple y sencillamente, y quieren un modelo a seguir, que vean la carrera de Jeter, que Ujú. vean los juegos de Jeter, que vean cómo jugaba, que vean cómo se comportaba. Ahí está el especial de él, creo que salió en ESPN no hace mucho, ¿no? Creo que el año pasado, de hecho. Y no me ha tocado verlo, te voy a ser sincero, pero me lo imagino porque como beisbolista, para mí él siempre fue un ejemplo como el modelo de un profesional al 100% de cómo se debe jugar el deporte del béisbol en las grandes ligas. Ahorita cuando terminemos de grabar le voy a mandar una foto para que vea cómo tengo mi cuarto de Hermosillo. ¿Eh? Pósters Perfecto. de Jeter por todos lados. Desde que yo tenía 7 años, 8 años, yo compraba cosas de Jeter porque era mi modelo a seguir, porque pues yo tenía jugaba béisbol. Y después, en 2014, cuando era su último año, fue cuando yo cumplí 15 años. Y pues hicimos de que una cenita con los familiares, amigos, y me acuerdo que, pues de hecho un jugador de Naranjeros, pues el Omar Cruz, no sé si le tocó conocer. Él pertenece a Naranjeros y pues él andaba pues ahí también en el cumpleaños ese, otros 3 amigos del base. Y me acuerdo que con lo que junté, pues de lo que tus tíos te regalan, pues no de que 100 pesos, 200 pesos y todo ese rollo, yo junté como 4,000, 5,000 pesos, no me acuerdo, en regalitos, pues, ¿no?
Y me acuerdo que en ese entonces apenas iba empezando Amazon a hacerse popular. Yo me metí ahí porque un amigo me dijo, Mis, ahí puedes comprar cosas por internet y si es seguro. Era como que pues nosotros no sabemos qué sitios eran seguros y no. Y pues estaban todos los souvenirs de Jeter porque pues era su último año. Todo me lo gasté en cosas para decorar mi cuarto de Derek Jeter. Así que al rato le voy a mandar una foto para que vea. O sea, yo súper fan de él, por eso le hice esa pregunta. Y ya moviéndonos a otro tema, ya para ir más o menos cerrando el episodio. Usted estuvo en el Dream Team de México, pues el primer clásico mundial en el 2006. Me gustaría que me platicara esa experiencia. O sea, yo estaba muy chiquito en ese entonces, tenía 6 7 años, no me tocó verlo, pero ahora en 2023, hace un 3 4 meses quizá, me tocó ir a Phoenix a ver el juego México contra Estados Unidos. Un ambiente impresionante. Me gustaría que me platicara cómo fue el juego contra Estados Unidos específicamente en el Clásico Mundial del 2006. Y fíjate que ese torneo pues, fue el primero, ¿no? El primer clásico que hubo. Y para mí, el, el, el jugar con tanto jugador mexicano de muy buen nivel en un mismo equipo, pues fue una chulada, la verdad. Siempre me tocó jugar en contra de la mayoría, Ujú. pero nunca juntos. Entonces, fue una muy bonita experiencia. Fue una muy bonita experiencia. Y ese juego contra Estados Unidos, pues sabemos el pique que siempre Ujú. ha habido. Y el ganarle a Estados Unidos, haz de cuenta que habíamos ganado el campeonato. Nosotros no pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Pero ganarle a Estados Unidos con Ken Griffey Jr., con Derek Jeter, uh, Roger Clemens. Roger Clemens, o sea, Él fue el que puros, les abrió ese día, ¿no? sí, Clemens fue el que abrió. Posada se me hace que estaba cachando. Entonces, pues para nosotros, imagínate los jugadores que uno también admiraba o veía jugar en grandes ligas, ahora poder jugar en contra de ellos y el ganarles, pues todavía mucha satisfacción, ¿no? Y ver los fanáticos de México, la verdad, cómo se entregaron la gente de México, cómo estaban ahí apoyando y al momento de ganar ese juego, pues el estadio se quería caer. Entonces, ¿En qué ciudad fue el juego? ese fue en Anaheim. Oh, en el estadio de los Angels. Y el jonrón por el jardín derecho de Mario Valenzuela. ¿Qué se escuchó de eso? O sea, supongo que pues lo que nosotros digo, yo vi ese juego hace no mucho, o sea, por YouTube, pues, ¿no? Pero, pues digo, lo que yo vi, pues, es lo que todo el mundo vio, pero pues usted fue parte de eso, o sea, ¿qué se habló de ese jonrón? O sea, ¿por qué sucedió eso? Bueno, pues fue una equivocación del umpire, una equivocación del umpire que no vio, yo creo, no vio dónde pegó la pelota y inclusive me acuerdo que se le enseñó la pelota, todavía estaba manchada de amarilla, De se me hace. amarillo, ajá. Pero no quisieron cambiar lo que había marcado y sí fue muy criticado ese batazo, pero bueno, son cosas que pasan en el béisbol, ¿no? Y ahora ya no pasan de esa manera porque ya hay repetición, pero en aquel entonces no había nada de eso. Y en ese equipo de México, o sea, yo recuerdo que pues estaba usted, está Valenzuela, estaba Vini Castilla, Luis Alfonso García, que de hecho tenemos dos podcasts juntos, que hace poquito los hicimos. ¿Y con quién más? ¿Quién más estaba? Me gustaría que platicar pues de esos jugadores que estaban, o sea, que pues, la verdad no recuerdo todos. Cantú, estaba Humberto Cota, Karim García, el Chicote Ayala, Esteban Loaiza, Ok. Ismael Valdés, Antonio Zuna, La Metralleta, eh, Armando Reynoso creo que estaba de coach. Fernando también estaba de coach. Paquín Estrada, que en paz descanse, era el manager. Estaba Juan José Pacho también de coach. Estaba Matías Carrillo también creo que de coach. Eh, pues muchos, muchos personajes, la verdad, muchos personajes muy, muy interesantes dentro del béisbol mexicano. Ok, no, pues supongo que haber sido una experiencia súper wow. Ya para ahora sí ir cerrando el podcast, un par de preguntas más que me gustaría hacer más personales. ¿Quiénes son sus mentores actualmente y quiénes eran sus mentores cuando usted estaba activo como jugador? Mentores, ¿te refieres a... Gente a la que usted miraba, por ejemplo, digo, no sé, yo soy estudiante, ahorita tengo dos maestros que yo los admiro demasiado y ellos son mis mentores. Por ejemplo, como usted es jugador, supongo que tenía, a lo mejor podía ser su manager o algún compañero de equipo que era la persona a quien usted, pues, veía cuando tenía algún problema. Sí, fíjate que mi coach de infield, Chico Fernández, que hace ratito lo mencioné, ese señor a través de toda mi carrera en Grandes Ligas, siempre yo estaba en comunicación con él. Cuando había algo que me estaba pasando jugando en el infield,
Y no nada más de infield, ese señor era una enciclopedia del béisbol, o sea, Ujú. sabía muchas cosas del béisbol. Y, y le marcaba, le marcaba y le decía, chico, fíjese que estoy jugando shortstop y no estoy viendo la pelota cuando sale del bat. No sé qué me está pasando, no la estoy viendo, qué debo hacer. Y ya me decía, siempre decía, mijito, a lo mejor lo que estás haciendo no te estás bajando lo suficiente, bájate un poquito más, a ver si así la ves mejor. Y ahí voy al siguiente juego y me bajaba un poquito más y ahora sí la veía. Ah, dije, ok. Entonces Ok. estaba muy parado jugando al shortstop. Él fue uno de mis mentores principales en toda mi carrera. A través de los años, pues Joe Torre estuvo también, lo tuve un año que aprendí muchas cosas de él. Glenn Hoffman también, él fue coach de tercera con San Diego muchos años, él fue mi manager 2 años en ligas menores, también me ayudó bastante, me ayudó mucho en el béisbol. Compañeros de equipo, te puedo decir que Barry Larkin fue uno de mis mentores te digo que platicamos mucho, hubo mucha comunicación, mucha confianza entre los dos y yo siempre le estaba preguntando y le estaba preguntando de todo, ¿no? De béisbol y todo y creo que él fue una persona o ha sido, ¿no? Una persona muy importante de lo que pasó en mi carrera. Muchas cosas las aprendí de él, liderazgo, cómo ser un líder también, de la manera que él se desenvolvía en el terreno. Eh, y también te puedo decir de Teodoro Higuera, mi Ok. paisano, era de ahí de los Mochis. Le voy a decir de los Mochis, no voy a decir de dónde él es, voy a decir que es de los Mochis. Mi paisano Teodoro también siempre, a pesar de que él ya había jugado, pero siempre estaban esos consejos, esas pláticas con él. Nos tocó jugar juntos ahí en los Mochis. Yo empezaba, él ya estaba en sus últimos años. Siempre ha sido muy buen amigo. Otra persona que estimo mucho también y que también para mí ha sido un ejemplo es Mario Mendoza, Ujú. Mago de Seda. Mi paisano también lo estimo mucho y también siempre, él era manager en AA con los Angelinos por mucho tiempo y me tocó a mí jugar 2 años en AA y siempre jugamos en contra y siempre que íbamos a jugar allá, se llamaba la ciudad Midland, donde él tenía el equipo, pues todos los días me invitaba a comer. Todos los días me invitaba a comer y eran pláticas y consejos, siempre mi paisano aconsejándome del béisbol, qué hacer, qué no hacer y cómo, y lo que él me veía en el juego, pues al siguiente día me lo decía, ¿no? Paisano, estás haciendo esto, abusado, haz esto y así, así, así. Entonces, siempre hubo esa ayuda por parte de él. Y te puedo mencionar mucha gente, pero ahorita son los que se me vienen a la mente, las personas que fueron muy importantes dentro de mi carrera del béisbol profesional. Y actualmente usted como manager, ¿quiénes son los mentores actuales? Porque ahorita está en una faceta completamente diferente, ¿no? Sí, bueno, ahorita yo creo mentores así no, no tengo, ¿no? Ok. Tengo alguien que te pueda decir, sabes que él me está ayudando mucho en la cuestión de manager. Sí hablo de repente con Lorenzo Bandi, Ujú. eh, me toca hablar con otros coaches, hablo mucho con mi compadre Jesús Arredondo, eh, Carlos Sivers también, o sea, tengo coaches, tengo amistades Ah, que no yo nomás por ser manager no los voy a considerar, entonces ellos son personas, son coaches muy buenos, son coaches que fueron muy buenos jugadores también y me gusta platicar con ellos, me gusta hacerles preguntas a ver qué están pensando y tratar de aprender también de ellos, he aprendido mucho de ellos y de muchos más, entonces creo que para mí lo más importante, y esto lo aprendí del Arkin, y yo se lo dije a Alejandro González, Alex González, le dije una vez, dice, por algo Dios nos dio 2 oídos y nada más una boca. ujú. Tenemos que hablar menos de lo que escuchamos y es que hay que escuchar más. Ajá. Eh, y eso lo aprendí de Larkin porque yo recuerdo en las pláticas que teníamos Larkin y había otros jugadores ahí envueltos y Larkin casi Ujú. no hablaba, decía muy mínimas cosas y a veces hacía preguntas y yo en mi mente decía, Barry Larkin tiene como 20 años jugando, no puede ser posible que no sepa lo que está preguntando. Y ese tipo de preguntas, como si no supiera, hasta que un día le dije, oye, Larkin, le dije, ¿por qué yo no puedo entender, le dije, cómo tú haces ese tipo de preguntas si tú sabes más que todos nosotros aquí? Ujú. Ya me dijo, él me decía, Acere, me dice, Acere, pues sí sé, me dice, sí sé lo que estoy preguntando y tengo una respuesta, pero muchas veces hago esas preguntas porque quiero nomás
reafirmar lo que yo estoy pensando. Si es lo que estoy pensando y me lo reafirman ustedes, quiere decir que estoy bien. Si no, muchas veces ustedes dicen un comentario que me ayuda todavía más o aprendo un poquito más. Entonces, de ahí fue donde me acuerdo que él dijo, por eso Dios nos dio dos oídos y una sola boca, para escuchar más de lo que realmente hablamos. Ajá. Oye, Juan, ahorita que usted está como manager de Naranjeros, digo, estuvo la temporada pasada, supongo que va a estar en esa temporada pues, que entra. ¿Se le hizo difícil la transición? Porque pues supongo que fue algo nuevo para usted, o sea, estar a cargo de tantos jugadores, o sea, no sé cuántos son en el roster, o sea, si 25, 28 más o menos, pero pues, digo, querer quedar bien con todos, darle juego a todos, tratar de que los nuevos que no tengan juego, pues a lo mejor exponerlos un poquito más para que se fogueen. Supongo que la toma de decisiones no es nada fácil para un manager. ¿Cómo fue para usted esa transición? No, no es fácil, Luis, no es fácil porque pues, todos quieren jugar, es un roster de 30, a veces son 28 y nada más pueden jugar 9. Entonces, sí es difícil el, el tratar de tener motivados y contentos a los jugadores que no están jugando, eh, el buscarles esa oportunidad de vez en cuando, pero siempre trato de ser directos con ellos y decirles, ¿sabes qué? Fulano, fulano, fulano son los que van a jugar todos los días. Entonces tú vas a tratar de meterte a jugar en situaciones o a lo mejor cada cuarto día, cada quinto día, no sé. Del béisbol no se sabe muchas veces, entonces, pero trato, a veces no lo hago, yo sé que cometo muchos errores en no comunicarme con muchos de ellos, pero tratamos de comunicarnos y dejarles saber el rol de cada quien. Tú vas a jugar todos los días, tú vas a ser mi bateador del banco cuando a la hora cero, tú vas a ser mi primer pinch hitter, tú eres mi segundo catcher, pitcher, ¿me entiendes? Ustedes son los abridores, tú eres el relevo y tú vas a entrar en este tipo de situaciones, tú en estas otras situaciones. Entonces, no siempre es perfecto. Uno más o Ujú. menos tiene un plan, pero no siempre va a funcionar de esa manera. Pero cuando menos trato de comunicarles lo que tiene uno en mente para que no estén pensando otras cosas y que no lleguen a ese momento de decir, ¿por qué no? A mí no me ha dicho nada y ¿por qué no me mete a jugar? ¿O por qué no estoy jugando? Entonces, se los tengo que dejar claros en la mesa y claro, a través de los años o de la temporada pasan cosas que pones a jugar a uno y empieza a hacer las cosas bien y lo Ujú. sigues poniendo y ya después lo pones más tiempo. Entonces, de eso se trata y creo que no es fácil hacer ese tipo de trabajo, pero bueno, se tiene que entender que nada más 9 pueden jugar. Yo siempre les digo, ojalá y fueran 30 posiciones, Ujú. que así fuera el béisbol y los meto a jugar a todos y no hay problema, me quito de broncas, ¿no? Pero no funciona así. Bueno, a usted le ha tocado estar digo, cuando a usted le tocó como liga mayorista, el béisbol era muy diferente al béisbol actual. Y hace poquito que platicaba con Sergio Hernández, el scout de los Chicago Cubs en México, estábamos hablando sobre las diferencias del béisbol actual y el béisbol pues de hace algunos años, de otra generación. Y algo que a mí siempre como que me resuena mucho, se lo he preguntado pues a Humberto Cota cuando grabamos, a Luis Alfonso, al Borrego, Pochito, o sea, yo siempre les hago esta pregunta que la ética de trabajo de los jugadores ha cambiado con los años. Y actualmente, digo, obviamente, pues yo cuando estaba chiquito, pues los veía y pues mis ídolos, y ahorita los veo de que, pues son de mi edad, pues muchos de ellos, entonces, pues como que obviamente ya cambia la cosa. Pero en lo que se refiere a ética de trabajo, hay un jugador de Naranjeros que a mí se me hace como que, wow, su ética de trabajo, cómo se maneja, y estoy hablando de César Salazar, él también tenía el mismo entrenador que yo, pues en la Liga Unison, a Claudio Chan, pues en algún momento, pues cuando yo era pitcher, pues ahí con los Búhos, pues me acuerdo que yo había pichado, al siguiente día César venía de la UFA, me cachó un bullpen ahí, y pues yo ni siquiera sabía quién era César en ese entonces, solamente sabía que César estaba viviendo el sueño que yo quería vivir, jugar por una universidad en Estados Unidos, ser drafteado, era como que mi sueño, pues, ¿no? Y me acuerdo que Chan me lo presenta, me cacho un bullpen, y de ahí como que ese invierno que él estuvo, después fuimos pues a entrenar una vez más, él fue con su amigo y pues yo pues ahí de colado nomás porque dije, pues yo quiero conocerlo más, o sea, se ve bastante interesante, lo draftean, o sea, este año con Naranjeros tuvo mucha participación, o sea, como que un brazazo de catcher, pero en lo que se refiere a ética de trabajo, yo me quedo de que a la madre, o sea, la forma en la que se maneja a sí mismo, como que muy profesional, me gustaría que hablara de ese profesionalismo que usted en ciertos jugadores, cómo eso ayuda a que la armonía del equipo se vuelva mejor por tener esas figuras. Definitivamente se ayuda mucho porque como te digo, o sea, son ejemplos, son jugadores que dan su ejemplo. De alguna que otra manera, la ética de trabajo es un ejemplo y el jugador lo va a ver, el compañero lo va a ver. Ahora, ahí donde vemos la diferencia a veces. Ese jugador que ve esa ética de trabajo, ¿qué es lo que va a hacer él? Ujú.
sigue y o aprende o se va por el lado equivocado. Por el lado de que, y ahí es donde empiezan las críticas, ¿no? Este loco y que trabaja de más y que esto y lo otro. Lo que no quiere hacer ese jugador lo va a criticar. Entonces, Ajá, es importante cuando tienes jugadores profesionales que tienen buena ética de trabajo porque eso contagia a los demás jugadores. Inclusive César, me imagino que se va a llevar 2, 3, 4 compañeros a trabajar, a hacer sus rutinas y, y así como se lleva 3, 4 jugadores, esos otros jugadores también se llevan a otros de repente y se contagia. Entonces, por eso es bien importante tener jugadores que tengan disciplina, que tengan ética de trabajo, que quieran superarse, que quieran una mentalidad ganadora y que no estén conformes con lo que tienen. Creo que esas son las cosas más importantes de un jugador, porque existe mucho conformismo, muchísimo, muchísimo, y no nada más en el béisbol, en el ser humano. Y llegas, mucho jugador llega, o mucha persona llega a un momento de confort y ya no le buscan, ya no buscan más, ya no buscan cómo mejorar, hablando de jugadores, hablando de coaches, hablando de cualquier tipo de persona. Entonces, eso es algo que personalmente nunca lo he visto bien. No, para mí no me gusta estar conforme, no me gusta, siempre ando buscando qué hacer, qué aprender, cómo mejorar, cómo ayudar. Entonces, de eso se trata un buen equipo. Cuando tienes jugadores de esa manera que quieren siempre superarse, quieren siempre ganar, que quieren siempre ayudar y que tienen esa hambre siempre de ganar todos los días, pues se convierte en un buen equipo como el que tuvimos el año pasado en Hermosillo, que pues quedamos en primero en la primera vuelta y en primero en la segunda vuelta. Playoff empiezan y bueno, también sabemos que muchas cosas pasan en playoff y ya influyen más la mentalidad, los nervios y todo ese tipo de detalles. Hay jugadores que no pueden con eso, hay otros que sí, pero eso se refleja más en un playoff. Por eso yo siempre digo que en un playoff se ven muchas sorpresas y, ajá. y ves jugadores totalmente diferentes a lo que viste en una temporada. ¿Por qué? Porque ya entra la presión y entonces esos jugadores o saben manejar la presión y la aplican bien y hay jugadores que no saben manejar la presión y la aplican de una manera equivocada y lo vimos Sí. en la temporada pasada. Entonces, se tiene que seguir trabajando, se tiene que seguir trabajando y se tiene que aprender. Son experiencias que ellos también tienen a través de sus carreras y con la esperanza de que el próximo año, si les vuelve a tocar la misma situación, de que ya su mentalidad sea diferente y que hayan agarrado esa experiencia que se necesita. Juan, aprecio demasiado su tiempo, la verdad que, wow, el episodio, la verdad que lo disfruté un chorro y digo, todo ese tiempo que llevaba esperando platicar con ustedes, me quedo de que, wow, o sea, superó mis expectativas. Yo tenía pues aquí mi lista de temas, más o menos pues de lo que había investigado. Todos los temas que usted sacó fue de que a la vez, o sea, como que recibí más de lo que esperé, pues nomás le quiero agradecer por eso. Y algo que siempre hago con mis invitados al final de cada episodio son dos cosas. ¿Quiere la primera o la segunda? Usted elija. La segunda, vamos a ver. Ok, la segunda es que mi invitado anterior, sin saber que lo iba a entrevistar a usted, le hizo una pregunta. Fue Yangervis Solarte, que jugó pues con los Yankees y con los Padres por algunas temporadas. Y él le pregunta, ¿con quién usted se siente identificado en un futuro como profesional? No sé si entiende más o menos la pregunta, yo pues batallé, pues me lo tuvo que explicar, pero es más o menos, ok, yo tengo ahorita 24 años, en un futuro yo me veo como alguno de mis maestros que creó Google Maps, que fue el vicepresidente de marketing de FedEx, o sea, yo me veo como alguien así, pues no, en un futuro. ¿Usted en un futuro con quién más o menos se puede identificar? Está buena esa pregunta. Está buena esa pregunta. Se me hace un poquito difícil, se me hace un poquito difícil porque mm, yo creo que no tengo una persona así que te diga, me identifico con él, pero no voy a hablar de deporte, voy a hablar me identifico mucho con una persona que se llama Robert Kiyosaki. Oh, sí. Me gusta mucho su manera de pensar y de su manera de hacer negocios, su manera de ver las cosas en la vida de ahorita, no la anterior, y la separa. Entonces, esa mentalidad quisiera siempre tener, la mentalidad de él, de siempre estar al corriente de lo que está pasando en la vida, ¿no? En este caso, en él, las finanzas, bienes y raíces y todas esas cosas. Entonces, me llama mucho la atención ese tipo de temas, bienes y raíces, y creo que ojalá algún día pues pueda llegar a ser como,
como él o cerca o algo, pero Bueno. estamos aprendiendo, inclusive estamos ahorita en un curso, compré un curso que ya tengo un poquito más de un mes, no de él, de otra persona que hace algo parecido, pero cuando se trata de aprender hay que seguir aprendiendo. Ahorita que cortemos la grabación, le voy a platicar algo de bienes raíces que siento que se le va a hacer interesante ahí, pero ahora a usted le toca hacerle una pregunta a mi siguiente invitado. No sé quién es, pero bueno, sí sé quién es, pero usted no puede saber quién es. Ya que me haga la pregunta, le digo quién es. Ok, bueno, ¿Qué pregunta le quiere hacer? pregunta que voy a hacer es a tu invitado que vas a tener la próxima vez. ¿Qué es lo que él está dispuesto a hacer o sí, a hacer para llegar a la meta o el sueño que tiene? Ok. Si todo sale bien, mi siguiente invitado se llama Jorge Serratos. Es el de Sinergéticos. Él tiene el podcast número 1 de negocios en México. Ok, Entonces, creo que va a ser una gran pregunta. qué Digo, bueno. pues esta fue la segunda cosa que usted quiso elegir. La primera cosa, que es más o menos como tengo la lista aquí, yo ya le tiré bastantes preguntas. Ahora usted le toca preguntarme una o dos cosas de lo que usted quiera. Y si un invitado anterior ya me las preguntó, va a tener que elegir otra pregunta. Así que sea original ahí. Bueno, una de las cosas que te voy a preguntar es, ¿por qué, ¿por qué decidiste hacer podcasts con, con diferentes tipos de personalidades? Al inicio, el podcast yo lo hice nada más para compartir mis experiencias como estudiante internacional aquí, o sea, todo lo nuevo que viví y todo ese rollo. Pero más adelante, yo caí en cuenta, o sea, que mi objetivo era ganar seguidores, hacerme popular, o sea, como que tratar de crear pues una audiencia, pues, ¿no? Que yo lo hacía con el objetivo de vender mi libro. Yo publiqué un libro que me ayudó a pagar mi colegiatura, que ahorita que cortemos la grabación, pues ahí se lo puedo mandar por WhatsApp o como sea. Y esa era la razón más que nada, pues, ¿no? Tratar de crear una audiencia. Dije, en algún futuro, pues voy a vender algo, ¿no? Y más adelante, como que cambié el chip, todo el mundo lo dejó de escuchar, tenía 3 personas que lo escuchaban por episodio y dije, no manches, o sea, y luego que mi mamá me decía, ah, mi se escuchó tu episodio y mi abuela, ah, yo también, y dije, no manches, o sea, no está saliendo de mi casa, pues, ¿no? Y luego me acuerdo que empieza la pandemia. Yo empecé el podcast en enero del 2020, fue mi propósito de año nuevo. Y me acuerdo que empieza la pandemia, llevo 12 episodios, uno por semana, no le he fallado. Y pues me tengo que regresar a Hermosillo, estar en mi casa. Y pues digo, mi cuarto está enseguida al cuarto de mis papás. O sea, qué vergüenza andar grabándome, pues, ¿no? Entonces yo me iba a encerrar al carro a grabar los episodios sin que mis papás se dieran cuenta. O cuando se calmó la pandemia, que mi papá y mi mamá se iban al súper, yo ya tenía episodios listos para grabar, tenía la compu, el micrófono, todo el rollo, y grababa. Y muchas ocasiones oía que mis papás regresaban a la casa y yo, bueno, nos vemos en el próximo episodio, bye, y cortaba de volada, porque me da vergüenza que ellos se enteraban. Me vengo a la universidad a Flagstaff, en cuanto llego, grabo un podcast y lo saco esa misma noche. Y pum, cada semana y ya no le fallo. Y luego dije, bueno, voy a empezar a invitar a gente ahora, porque pues existe Zoom, existe Anchor y se puede grabar por llamada. Y los primeros 2 invitados que tuve de que wow fueron Luis Alfonso García y Humberto Cota. Yo les mando un mensaje por Instagram, me contestan y yo de que, no manches que me contestó Humberto Cota. Y Humberto me dice, márcame, me dice, para ver de qué se trata. Y yo estaba en el trabajo. Y yo, ahorita vengo, voy al baño. Y marco con Humberto Cota, pues yo estoy en el baño de mi trabajo, literal. Pero yo era como que no voy a aprovechar la oportunidad. Y casualmente agendé con los dos el mismo día. O sea, grabamos de que grabé 2 horas con Humberto, corté y luego marqué con Luis Alfonso y grabamos como 1 hora y media. No, hombre, ese yo estaba súper feliz. Y de ahí en adelante dije, es más, voy a empezar a contactar a más personas de negocios, de otro rollo. Y pues así es más o menos como pues cambié el chip, pues en vez de que hacer esto por seguidores, dije, bueno, o sea, si lo escuchan bien, si no, yo ya hablé con Luis Alfonso García, ya hablé con Humberto Cota, y así pues con cada invitado. Entonces ahorita es como que uso el podcast para platicar con personas que admiro, con personas que tienen una historia wow, que es como que algo les voy a aprender, pues, ¿no? La gente que lo escuche, yo feliz, obviamente entre más gente lo escuche, pues porque el mensaje está llegando y el proyecto está creciendo. Pero yo me quedo, bueno, yo ya aprendí algo de usted hoy. Cuando grabé con el creador de Google Maps, de Google Earth, que es mi maestro afortunadamente, yo encantado. Después que grabé con el VP de marketing de FedEx, con los de bienes raíces, que ahorita yo voy a platicar también, fue así como que, bueno, o sea, si lo escuchan, padrísimo, porque el proyecto crece, pero si no, yo ya me quedo con aprendizajes que a lo mejor no encuentro en YouTube, que a lo mejor no encuentro de que no se siente igual platicar uno a uno, porque, no sé, yo me pongo en la silla de alumno y es como que pues ya estoy aprendiendo algo, pues esa es la razón por la que pues empiezo el proyecto. Bueno, pero bueno, no, no. Creo que es algo muy positivo, la verdad, y lo que tú estás trayendo es gentes que mucha gente no conoce.
o no sabe su historia, o no saben sus carreras, o sus éxitos, o sus no éxitos. Entonces creo que pues, siempre ha sido algo muy importante el llevarle esto a la gente, y más que nada a los jóvenes. Yo siempre veo a los jóvenes, siempre. En mi mente es el niño y los jóvenes. Tratar de que ese mensaje les llegue a ellos, y que algo que tuvimos tú y yo este día de la plática, una cosa que se les quede, ya creo que ya es ganancia. Sí, bueno, Juan, la gente que se quedó escuchando, les mandamos un fuerte abrazo. Espero que hayan disfrutado mucho del episodio. No se olviden de compartirlo en sus historias de Instagram. Me pueden encontrar como @LuisCarlosEstrada2. Juan, ¿cómo lo podemos encontrar en Instagram? Es @Wawel7. Bueno, pues ahí ustedes lo encuentran y pues aquí igual pues yo lo voy a estar etiquetando y nos vemos en el próximo episodio. Bye.